Bien, vamos a ver matemáticas de segundo de secundaria, el módulo 4, el tema 3, caracterización de ángulos inscritos y centrales en un círculo y análisis de sus relaciones. Bien, lo que viene a continuación es como el título y después viene una explicación que es como la introducción, que es como un resumen. Ángulo central y sus relaciones con polígonos regulares, trazando la medida de diferentes ángulos inscritos cuyos arcos coincidan con el arco de un ángulo central. Encuentren que la medida de cualquier ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad del ángulo central. Deberán explorar un ángulo inscrito cuyo arco coincida con el diámetro, es decir, con un ángulo central de 180 grados. Podrán concluir que todo triángulo inscrito en una circunferencia es un triángulo rectángulo. Y tenemos el dibujo de lo que vamos a hablar, una de las figuras más bonitas o emblemáticas dentro de la naturaleza, que es la circunferencia, que es de esta lupa. El vidrio es el área, pues se llamaría círculo, y lo de negrito sería la circunferencia. Y dentro del arco, lo que nos interesa es que la curvatura, la medida que se curva, se llama arco, y es lo que vamos a ver más adelante. Bien, tenemos aquí una página que es de GeoGebra, y aquí la tenemos anotada para que la puedas analizar o ver, y lo vamos a ampliar para que podamos darnos a entender. Entonces aquí tenemos la página https://. Bueno, lo puedes ver en PowerPoint porque los tiempos se nos van. En la página de GeoGebra, aquí la pegamos, entras y vas a ver lo que es la explicación del ángulo central, que son dos radios. Su centro está en el origen, en el centro de la circunferencia, y un ángulo inscrito va a estar en un punto de la circunferencia, es decir, va a generar cuerdas. Y luego de aquí hacen una serie de análisis donde nos ponen simbología matemática, que es el ángulo A. Aquí está el ángulo A, que pertenece a vértice A con el punto P y con P'. Y quiere decir que el ángulo A', que es este pequeño, que está aquí marcado, es equivalente a el ángulo A o P', y que es igual a 2 veces el ángulo A. El ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Aquí ya son propiedades de los triángulos, ya viéndolos como triángulos, pero ahorita nuestro tema va a ser ángulos centrales e inscrito, y más adelante veremos ya convertidos en triángulos. Bien, aquí tenemos lo que es el lado y el vértice, y lo que vamos a medir los ángulos que se miden con el transportador. Bien, tenemos una circunferencia con el ángulo central A y el B es su complemento. Uno mide 147, le resto 360 y obtengo el resultado de B, que es su complemento, que mide 213. Y aquí es lo que nos está sirviendo de soporte como apoyo. Bueno, aquí también en GeoGebra viene que el ángulo B, que es esta explicación, el ángulo B es equivalente al punto vértice B, P y P'. Aquí está P'. Entonces este es el ángulo inscrito y es igual a B'. Y es por eso le pone la coma separado. B' es el ángulo en rojo, es un ángulo central y es equivalente a B. Aquí está la B, la O y la P'. Y esto lo tienes que ver con calma, por eso te lo dejo en PowerPoint para que lo veas. Y aquí es una explicación de lo que es las manecillas del reloj. Como estamos hablando de ángulos que va de un radio a otro, de un lado a otro, pueden abrirse
de derecha a izquierda en las manecillas del reloj o en sentido inverso, ¿sí? Y por eso aquí te doy esta explicación para que te pueda desmenuzar con más facilidad. Aquí ya viene ya un tema muy agradable porque nos está explicando el ángulo A, que es este, el de color azul, y que el ángulo va a ser A más B. Este ángulo A y este ángulo B va a ser este ángulo inscrito más el inscrito B, va a tener una serie de equivalencias, es decir, me va a dar 45 grados, porque este ángulo A mide 13.2825 y este B mide 31.75. Y también me dicen que el ángulo central B, va a medir 63 y este pequeñito A' va a medir 26.5661, que si yo sumo este ángulo central con este ángulo central va a ser equivalente a 90 grados. Entonces, para que lo veas con calma, ahorita por el tiempo no lo estoy haciendo con tanta calma. Aquí me interesa que reafirmemos el concepto, ya te lo había explicado en primer grado, pero lo reafirmamos. El compás se toma con los 2 dedos, ¿sí? Con 2 dedos, y con estos movemos y el otro nos sirve de soporte. Y lo que te decía del transportador. De una circunferencia vamos a ver los ángulos centrales y los ángulos inscritos. Aquí tenemos 4 ejemplos de ángulos centrales. C subíndice 1, C subíndice 2, C subíndice 3 y C subíndice 4. Y aquí vemos que los ángulos centrales están formados por cuerdas y su centro está en medio, en el centro de la circunferencia. Los ángulos inscritos no. Los ángulos inscritos tienen su vértice en la circunferencia, en la circunferencia, en la circunferencia, en la circunferencia. Y aquí tenemos una explicación más detallada de lo que son los elementos de la circunferencia. El centro, que es el puntito, el diámetro, que está de color morado, que es la cuerda más grande, el radio, que está en color café, una cuerda que es una línea que va de un punto a otro punto de la cuerda, y el arco, que está en verde, que es un trozo de curva de la circunferencia. Y aquí nos hacen una serie de preguntas. Su vértice es el centro de la circunferencia. En el ángulo central sí, en el ángulo inscrito no. Su vértice está sobre la circunferencia. Su vértice está sobre la circunferencia. En el ángulo central es falso, es no. En el ángulo inscrito sí. Sus lados son radios de la circunferencia. Sus lados son lados de la circunferencia. Ángulo central sí. ¿Y sus lados están en el radio? No. Sus lados de la cuerda están en la circunferencia. ¿Son sus cuerdas? No. No, porque sus lados son radios. En cuanto al ángulo inscrito, su respuesta es sí. Al trazar un ángulo central de una circunferencia, en realidad quedan 2 ángulos conjugados, son los que suman 360. Un arco, el ángulo que se está considerando. Y esto ya lo habíamos explicado, que es esta, ¿sí? Donde habla de los ángulos complementarios y equivalen, sus sumatorias nos dan 360 grados. Y aquí ya vemos o hablan ya de otros ejemplos. En la circunferencia se han trazado un ángulo central y un inscrito que abarca el mismo arco de la circunferencia. Es decir, la propiedad que tienen en común estos ángulos, aunque uno es central y otro es inscrito, es que los dos tienen el mismo arco. Entonces, ¿qué pasa si este mide, por ejemplo, este inscrito mide aproximadamente unos 60 grados, este va a medir 120. Si este inscrito mide aproximadamente, bueno, este sí
no es aproximado, mide 90 grados, entonces su ángulo central va a medir 180 grados. Aquí lo vemos que es un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Más o menos aquí lo vemos rápidamente, 90. ¿Sí? Y el otro va a ser de 180 grados. Bien, y tenemos un último ejemplo. Este es un ángulo como de 120. Su ángulo central va a ser de 240. Y aquí concluimos que el ángulo inscrito, este es el inscrito, mide la mitad del ángulo central. Entonces, si este mide, cuando abarca del mismo arco de una circunferencia, son las medidas inversas. Es decir, la operación inversa de la multiplicación es la división, por eso habla de la mitad. Entonces, si tienes uno, ya obtienes el otro. Por ejemplo, si este es un ángulo inscrito, en referencia mide la mitad. Entonces, si este mide, bueno, vamos a poner este que es muy claro, 90, el otro va a decir 180 porque es la mitad, 180 su mitad es 90. Entonces depende del ángulo que lo estemos viendo o del enfoque en que lo estemos viendo, obtenemos la respuesta. Bien, en la siguiente nos sugieren que nos vayamos a una página que es de un libro completo. Y este libro completo es de geometría dinámica y nos sugieren resolver la página 132 y 133. Aquí la pegamos, que dice que vamos a ver las propiedades de la circunferencia, que tracemos en una circunferencia el punto O, el punto A y punto B y hacemos un triángulo. Luego nos comenta que hagamos otro, entonces aquí hacemos ya otro. Aquí está O, otra A, otra B y hacemos un triángulo. Entonces nos hacen una serie de preguntas con estas referencias. ¿El triángulo AOB tiene alguna característica particular? ¿Cuál es? Bueno, pues concluimos que es un triángulo isósceles en las propiedades de sus lados porque tiene dos lados iguales, es decir, los radios, dado que es un ángulo central. Ahora, si desplazas el punto B sobre la circunferencia, aquí ya lo desplazamos, ¿qué ocurre con el triángulo AOB? Bueno, pues va a decrementar o incrementar su ángulo central, se mantiene que sea un triángulo isósceles y quizá podamos formar hasta un equilátero, que los equiláteros es cuando tienen sus tres lados iguales. Aquí la cuerda y los dos radios serían iguales y sería un ángulo de 60. Podemos tener ese ángulo central y por eso es una generalidad que podemos concluir. Por último nos dicen, si desde O, aquí está O, trazas una perpendicular, aquí trazamos una línea, una perpendicular a la cuerda AB, aquí está AB, ¿qué pasaría con los puntos? En este punto donde se cruza le vamos a llamar L y nos preguntan qué relación se tiene entre las longitudes AL y LB. Entonces aquí lo trazamos y con nuestro compás trazamos una línea recta, nos apoyamos y trazamos la misma medida, marcamos un pequeño segmento, aquí otro segmento y le dimos el punto A y B. Entonces si lo que nos preguntan es que el lado AL es igual a LB, y aquí esta es una perpendicular, quiere decir que este es un ángulo de 90 grados y otro ángulo de 90. Y aquí si puedes ver son dos triángulos y adentro de otro triángulo. Y podemos hacer una serie de observaciones y vamos sobre las más sencillas. Esperemos que te haya servido.